Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este curso de introducción a la locución. Yo soy Eric Archundia. Soy un actor, locutor, productor y director con más de 35 años de experiencia y esta información te va a ser de gran utilidad, sobre todo si tienes curiosidad, inquietud o vocación por la locución. La locución es una de las actividades en la comunicación más extraordinarias y bellas. A lo largo de toda tu vida, cientos de locutores te han acompañado en la radio, en la televisión, en el cine, en Internet. De forma profesional, la locución tiene un sinfín de ámbitos en los cuales te puedes desarrollar. Por ejemplo, en la publicidad, en la radio, a través de programas, de entrevista, deportivos, de noticias, musicales, de concursos, en la capacitación, a través de documentales, manuales grabados, audiolibros, y en muchos ámbitos más puedes desarrollarte como un profesional de la locución. Pero es importante que sepas qué es la locución. Piénsalo por un momento. Locutar es hablar y es una capacidad aprendida en el ser humano. El lenguaje, el idioma, son elementos del desarrollo cultural de todas las sociedades en todo el planeta. Sin embargo, para dedicarte profesionalmente a la locución, requieres de disciplina, constancia, estudio, aprendizaje. Si bien es cierto, puedes aprender imitando, lo más importante es que tú desarrolles tu talento, tu vocación, tu creatividad, tu personalidad, tu inteligencia. El ser humano aprende imitando y hablar es una de las cosas que aprendemos imitando. Lo aprendemos primordialmente de nuestros padres y de las personas que están en nuestro primer entorno. Sin embargo, todos los errores que tienen para hablar, tú también los tienes. Por eso es súper importante que estudies y te prepares de la mano de profesionales. Y este curso de introducción tiene esa misión. Así es que, adelante. Decíamos que la locución o locutar es hablar. Pero para hablar de manera correcta y adecuada, también necesitas desarrollar la capacidad de expresar tus ideas y tus sentimientos de una forma correcta, en la que puedas lograr que el círculo virtuoso de la comunicación, en donde una idea expresada a partir de una intención llegue de forma clara, suficiente y expresiva hacia las personas. Pues la voz en la locución tiene que ser clara. ¿Qué significa clara? Que tiene que ser entendible. Y para eso tienes que aprender a desarrollar la articulación y la dicción. La forma en cómo se construyen y se emiten los sonidos. Tiene que ser suficiente en su alcance y en su resistencia. Esto significa durante el tiempo que sea necesario. 30 segundos, 5 minutos, 3 horas. Y siempre tienes que hacerlo de una forma extraordinaria. Y también tiene que ser expresiva en sus entonaciones, en la forma en que utilizas la sonoridad, la musicalidad, el alcance tonal de la voz. Por ejemplo, para dar cuerda a sus niños, lo mejor es la cremosa consistencia de la leche entera evaporada Carnation Clavel, porque la leche entera evaporada Carnation Clavel tiene el más rico sabor. Carnation Clavel, dar lo mejor. Pruébela. ¿Ya probaste las nuevas patatinas Barcel? Son la nueva forma de comer papas. Las patatinas Barcel son papas cortadas en tiras, condimentadas con sal y ahora además con su nuevo sabor de chiles en vinagre. Encuéntralas en su empaque de 10 bolsitas. Patatinas Barcel. Pruébalas nomás. Este mensaje es para Lupita, Nicolás, Rosa, José, Gabriela, Jesús, Esther. ¿Nos falta alguien? Sí, tú. Nadie que haya terminado la secundaria debe quedar fuera. El 22 de febrero aparecerá la convocatoria para el concurso de ingreso a la educación media superior. Búscala en los principales diarios y en internet. Un equipo tan atractivo tenía que ofrecerte un precio igual de atractivo. Palm Centro. ¿Querías más? Ahora puedes tener tu Palm Centro a un superprecio. Es increíble lo que el centro puede hacer por ti.
Consulta con tu distribuidor Telcel más cercano los diferentes planes para adquirir. Aplican restricciones. Luego entonces, ¿por dónde empezamos? Por la respiración. La respiración es la base de toda acción humana. ¿De verdad? Piénsalo por un momento. Tú puedes dejar de dormir durante un tiempo, puedes dejar de comer, puedes dejar de tomar agua, puedes dejar de viajar, puedes dejar de perder el tiempo en internet, pero no puedes dejar de respirar. La respiración es la base de toda actividad humana porque es la base de la vida. Y en la locución es la herramienta más importante porque de ella dependerá lo que eres capaz de lograr como locutor. Existen más de 11 técnicas de respiración. Sin embargo, en la locución ocupamos 3. Torácica o torácica, que ambas formas de decirlo es correcto, intercostal y diafragmática. Y las 3 se ocupan para formas y estilos de locución distintos. Y cada una de ellas se aprende y se desarrolla a partir de una gran cantidad de ejercicios. En la locución requieres disciplina, constancia y talento. ¿Recuerdas aquel campeón olímpico o aquel extraordinario actor o esa maravillosa modelo que nunca tomó la decisión de dedicarse a lo que quería hacer? Exacto, nadie lo recuerda. Por eso es importantísimo que estés en este momento con nosotros. Hoy vamos a hablar brevemente de la respiración diafragmática. La respiración diafragmática es con la que nacemos todos los seres humanos. A lo largo del tiempo, conforme vamos desarrollándonos y vamos creciendo, va cayendo en desuso. La respiración tiene 2 fases elementales, inhalación y exhalación. Sin embargo, para la locución es importantísimo que consideres que hay 3 elementos sustanciales. Y no es una contradicción. Inhalación, contención y exhalación. Con la inhalación podrás abastecerte del aire necesario y suficiente para la locución que vas a realizar. La contención, que es una pausa, te ayudará a hacer los cambios de ritmo, de intensidad, de tonalidad. Y en la exhalación podrás relajar tu cuerpo, aclarar tu mente para poder continuar con tu trabajo. Un ejercicio que puedes hacer para empezar a entrenarte en la respiración diafragmática es inhalar en 3 tiempos. 1, 2, 3. Contener en 3 tiempos. 1, 2, 3. Y exhalar en 3 tiempos. 1, 2, 3. En la medida en que seas capaz de ampliar la duración de la inhalación, la contención y la exhalación, serás capaz de dominar también la respiración diafragmática. ¿Quieres conocer un tip? ¿Un secreto? Te lo voy a dar. Debes poner muchísima atención en el movimiento intercostal y ventral de tu cuerpo al momento de inhalar, contener y exhalar. Tienes que hacerlo de forma consciente para que funcione tu respiración como un émbolo, como un pistón, el cual se mueve a voluntad. Y tú decides la forma en la que sucede ese movimiento, la presión, la rapidez y la fuerza. En la locución y en la expresión hablada, decíamos que la voz tiene que ser clara, suficiente y expresiva. ¿Cómo podemos lograr que las personas te entiendan? Primero tienes que saber qué es lo que quieres decir. Después, la forma en que quieres decirlo. Y para eso necesitas también articular perfectamente cada una de las palabras. Para poder articular adecuadamente, tienes que hacer ejercicios para darle movilidad a tu maxilar. Por ejemplo, puedes abrir y cerrar la boca de forma suave y firme, o rápida y ligera. Puedes mover tu maxilar también de izquierda a derecha,
de la misma manera. ¿Por qué es importante la dicción? Pues porque sin ella, nada de lo que digas se entendería. La dicción nos permite darle forma y hacer entendible cada uno de los sonidos que emitimos, las vocales y las consonantes. Y aquí te va otro secreto. En las vocales se encierra la expresión de los sentimientos y en las consonantes se encierra la inteligencia del mensaje. Por eso, si tienes una articulación y una dicción perfectas, tu locución sin duda alguna será de gran calidad. Y tienes que entender también que los ejercicios de dicción son diferentes a los ejercicios trabalenguas. Y aquí hay otro tip. ¿Cuál es la diferencia? El ejercicio de dicción está diseñado para que cada sonido sea producido correcta y adecuadamente. Y los trabalenguas están diseñados para trabar la lengua justamente. Y son importantes porque te van a permitir darle movilidad y flexibilidad al movimiento lingual. En la locución hay 4 elementos que conocemos como recursos expresivos y que son fundamentales para el desarrollo profesional de todas las personas que tienen la vocación, la inclinación y quieren dedicarse a esta maravillosa actividad. ¿Qué son los recursos expresivos? El volumen o intensidad. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Cuando hablamos de volumen, nos referimos a la dimensión espacial que ocupa un cuerpo, es decir, un sitio en el espacio. Y la voz ocupa ese sitio. Pero cuando hablamos de intensidad, hablamos de la fuerza, de la potencia con la que la voz es emitida. Incluso en el ámbito profesional, muchas personas confunden las palabras y los términos para referirse o definir algunas cosas, y es el caso del tono o de la entonación. Muchas personas, cuando hablan de tono o de entonación, en realidad se están refiriendo a volumen o intensidad. Entonces, para que quede claro, ¿qué es el tono? El tono es la gama de frecuencias que puede alcanzar la voz humana. El sonido en sí mismo es una vibración, y esa vibración se mueve a diferentes velocidades. Entre más rápido se mueve, el sonido es más agudo. Entre más lento se mueve, el sonido es más grave. Entonces, cuando hablamos de tono, hablamos de agudos o graves. Y en la parte central entre ambos están los sonidos intermedios. El tono de tu voz, el que ocupas todos los días, es tu sonido intermedio. Aquí te va un tip. ¿Cómo podrías saber cuál es tu sonido intermedio? ¿Cuál es tu tono central? Es sencillo. Para saber cuál es tu tonalidad media, puedes acudir a un piano virtual y producir, por ejemplo, una vocal de duración larga. Y en el teclado del piano virtual, tratar de encontrar en cuál de las teclas se encuentra el sonido que se empata perfectamente con esa vocal larga. No todas las personas hablan con su voz verdadera. Y para hablar de esto y de otros aspectos mucho más amplios de la voz, es necesario que lo hagas con un profesional, y lo puedes hacer con nosotros. Al final te voy a dar información para que te pongas en contacto con nosotros si es que quieres formarte como un verdadero profesional. El siguiente recurso expresivo es la velocidad y el ritmo. ¿Y por qué hacemos esta distinción? Cuando hablamos de velocidad, hablamos de una constante, algo que sucede en un periodo determinado de tiempo con la misma duración, con la misma constancia. ¿Recuerdas aquel problema de matemáticas que decía, si sales del punto A y llegas al punto B en 3 horas y la distancia entre ambos puntos es de 180 kilómetros, ¿a qué velocidad viajas? Por eso en la locución es importante que tengas muy claro cuál es el manejo de la velocidad. La velocidad es una constante. Y para marcar la velocidad, ocupamos los tiempos musicales, 4/4, 3/4, 1/2. Entonces, ¿qué es el ritmo?
El ritmo son las variantes que existen en la velocidad y se logran a través de el silencio y de los acentos. Los acentos pueden ser momentos en los que el tono se vuelve más grave a través de una inflexión o más agudo. Otra forma de acentuar es darle énfasis a una palabra. También hay acentos intencionales y tienen que ver con el sentimiento que queremos imprimirle a lo que estamos diciendo. Podríamos ocupar, por ejemplo, un ralentando. Otra forma de acentuar sería ocupar un increchendo. Como puedes darte cuenta, en la locución se necesita mucho más que poder hablar. Voy a hacer un ejercicio. A partir de este momento y hasta el final, voy a cambiar la tonalidad, las inflexiones, el ritmo, la velocidad y las intenciones en mi voz. El recurso expresivo al que quiero referirme es el timbre. El timbre es único en cada persona. No hay nadie que pueda hacer una copia totalmente fiel a tu voz, y mucho menos a la forma en que tú expresas y comunicas tus ideas. Incluso los gemelos idénticos no hablan igual. Tu personalidad, tu temperamento, tu carácter, la hora del día, tus estados de ánimo, tus emociones, tus sentimientos, la forma en que piensas, incluso las condiciones de tu conducta, tanto consciente como inconsciente, van a generar cambios en tu voz, pero no van, jamás, a transformar el timbre. Por eso hablamos de los recursos expresivos anteriores. El timbre está determinado por una serie de condiciones fisiológicas. Se distingue por el género, masculino o femenino, por la edad, voces infantiles o blancas, voces púberes o adolescentes, voces jóvenes, voces maduras y voces ancianas. El timbre adquiere sus características gracias a las vibraciones únicas y particulares que tu aparato fonador es capaz de desarrollar. Y puedes hacerlo mucho más dúctil y flexible si estudias y trabajas con tu voz. Una buena forma de hacerlo es la lectura en voz alta, jugando con tus emociones, con tus sentimientos, con los matices, con el tono, con la velocidad, la intensidad, el volumen, con el ritmo y la velocidad. Todo depende de qué es lo que quieres comunicar, a quién se lo vas a comunicar y cuál es la manera y la forma más adecuadas para lograr que tu mensaje cumpla con el círculo virtuoso de la comunicación. Las limitaciones que podrías tener en el manejo de tu voz, además de las condiciones físicas, son la tesitura, es decir, el rango de frecuencias tonales que puedes manejar con tu voz. Tu voz puede ser ligera, sonar entusiasta, alegre, decidida, pero también puede sonar triste, abatida, cansada. Puede sonar locuaz y divertida. También puede sonar tenebrosa, lúgubre. ¿Y por qué no? También sensual, erótica, incluso elegante. Otra parte importante de la comunicación en la locución es el desarrollo de la voz del locutor en una cabina de radio o una cabina dedicada a la grabación o transmisión de podcasts para streaming. Las formas de producción son muy similares y en realidad las variantes están en los géneros que se desarrollan a través del guión, en el público que se desea alcanzar y en los estilos de producción. Sin embargo, en estos dos ámbitos de la locución es importantísima la capacidad de improvisar. Lo que necesitas es conocer el sentido y el significado de las palabras, cómo se estructura el lenguaje, cuáles son las reglas gramaticales, cuál es el género y el estilo del programa que se va a grabar o que se va a transmitir, el horario, incluso el día de la semana, los temas que se van a tocar,
Tienes que investigar, preguntar, prepararte, tienes que ensayar. Cuando se abre un micrófono en una cabina de radio, sea para su transmisión en streaming, llamado podcast, o en la radio convencional, esa que te acompaña todos los días en tu transporte, en tu trabajo. Los locutores se han preparado previamente y si te das cuenta, tienen un orden, una forma, una manera de presentar la información, el contenido. Esto se logra a través de una escaleta y del trabajo de un guión y, naturalmente, de investigación. No es un trabajo sencillo ni rápido y mucho menos que puedas desarrollar únicamente tú de forma personal, porque siempre es conveniente contar con un equipo de trabajo para que cada una de las áreas, cada una de las partes de ese programa tenga la mayor creatividad y la mayor calidad posible. Para todos los locutores, es muy importante aprender a leer de primera intención. Los locutores frecuentemente se enfrentan al reto de tener que leer un texto que nunca antes habían visto. Entonces, ¿cómo se logra la magia, esa manera, esa forma extraordinaria de hacernos sentir y pensar que es la primera vez que lo están diciendo? Sí, naturalmente por la experiencia, la preparación, el talento, la sensibilidad, la creatividad, pero también por el conocimiento amplio y profundo del idioma, de las formas expresivas, de los giros lingüísticos. Como ves, nuevamente, la locución es mucho más que solo hablar. Con base en el producto que se desea hacer llegar al público consumidor, se decide una campaña. Y para realizarla se requiere de una estrategia, análisis de la población y estudios de mercado, para definir el sector o segmento meta. Entre más se puede conocer a qué público se va a dirigir un mensaje, el éxito es mucho más alto y probable. Entonces, ¿cómo se selecciona un locutor? Pues justamente, gracias a los recursos expresivos se puede definir cuál es la voz más adecuada o idónea para una marca, producto o servicio. Si el producto, marca o servicio va dirigido a la familia, entonces se ocupará una voz joven o madura, pero que sea entusiasta, dinámica, alegre. Si el producto va destinado a proporcionar satisfactores de aventura, entonces tal vez se podría pensar en una voz grave, ruda, dinámica, fuerte, impactante, varonil. Estos son algunos ejemplos de lo que puede hacerse en la locución. Hola, soy Eric Archundia y a lo largo de los años sin duda hemos trabajado juntos. Tal vez recuerdes Carnation Clavel, dar lo mejor, pruébela. Patatinas Barcel, pruébalas nomás. Porque en Chedraui, lo nuestro es que cueste menos. Vive la verdadera experiencia del idioma inglés, solo en The Anglo. Tenemos la visión de un mundo conectado que funciona para ti. AT&T México. Es tiempo de algo mejor. Estancias infantiles para una nueva generación. Secretaría de Desarrollo Social. Gobierno Federal. Vivir mejor. México. 200 años de libertad. 200 años de ser orgullosamente mexicanos. Gobierno Federal. Por hoy es todo. Quiero darte las gracias por el tiempo que le dedicaste a escucharnos. Tienes que entender que esto no se logra de un día para otro. Se requiere inteligencia, compromiso, disciplina, constancia, una inclinación, una pasión, una motivación, un amor para comunicar y, naturalmente, talento. Todos podemos hacerlo. ¿Qué es lo que te detiene? Reflexiona, investiga, pregunta y toma una decisión. Porque la locución puede llevarte a lograr las más grandes metas, objetivos y sueños que harán de tu vida la mejor de las vidas. Si quieres conocer más de nuestro trabajo, visita nuestra página web
Yo soy Eric Archundia y te deseo que tengas la mejor de las vidas. Hasta pronto. Gracias.